Eso es analizado en el estudio del comportamiento del consumidor, que es el conjunto de acciones y procesos de decisión que las personas tomamos al momento de comprar bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades. Y precisamente para entender más de este tema, hoy nos acompaña el economista y especialista en tendencias del consumo y estrategias para el crecimiento y transformación de los negocios, Carlos Jiménez. Carlos, un gran placer saludarte también en nombre de Unai Amenábar. Bienvenido a Agenda Éxitos. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están, Pues muy Albani? bien. Un gusto conversar con ustedes. Encantados de conversar contigo, porque claro, uno dice el comportamiento del consumidor, pero pareciera que son muchos comportamientos y además podrían estar cambiando casi que cada mes, cada 2 meses, y son muchos los consumidores. O sea, estamos hablando de una variedad inmensa. Entonces, ¿cómo definir, si hay alguna manera de categorizar a cómo se comporta, digamos, el venezolano en este trimestre del 2024, por ponerle un ámbito más cerrado? Se nos cayó la Se cayó comunicación. la comunicación. Sí, porque Claro, de porque hay verdad, una distintos cosa es lo tipos que, de consumidores. fíjate, yo estoy seguro que es distinto el comportamiento del consumidor hoy que Mm, el de hace 2 semanas, antes de las elecciones, por ejemplo. La posición exactamente. era Ujú, completamente distinta y mucho más allá si te vas a final del año pasado o lo que va ujú, a ser a lo mejor dentro de 2, 3 meses, ¿no? exactamente. Eso va variando como con mucha velocidad. Sí, porque es cuestión de gustos, de necesidades propias, De bueno, percepciones de incluso. percepción también, una hay de cuánto se tenga en el bolsillo. Son Exactamente. muchas las cosas que influyen para decidir comprar, digamos, un bien o un Ujú. servicio en Lo particular. tenemos ya en línea Ya telefónica, ya nuevamente está de Carlos vuelta con nosotros, Jiménez, experto Carlos. en tendencias de mercado y estrategias de negocios. Carlos, no sé si escuchaste la pregunta de Unai antes de que se cayera la Sí, llamada. sí, cómo no. De hecho, me encantó la introducción o como lo aborda UNAI, porque Mm, yo mismo me gusta hablar del consumidor en plural, Ujú, porque uno tiende a decir el consumidor venezolano, ¿no? Ya va, los consumidores venezolanos, ujú. porque realmente hay muchos tipos de consumidores. Y fíjate que en marketing y en los negocios en general, porque esto más trasciende al marketing, una actividad clave o una tarea clave que tenemos que hacer cualquiera que tenga un negocio y que ustedes como medio o como comunicadores lo tienen clarito porque siempre lo han hecho, es segmentar la audiencia o en este caso el mercado. ujú. Y la segmentación no es otra cosa que reconocer que no todo el mundo es igual, que el mercado está compuesto de personas o de empresas, porque puede ser que vayamos dirigidos a consumidor final o vamos dirigidos a un mercado que llaman B2B o business to business, entonces le hablamos empresas, pero siempre es clave que entendamos esa diversidad, que entendamos que hay grupos distintos y por eso a mí me gusta, y lo hago además como ejercicio, hablar en plural, los consumidores venezolanos. Y ahora ahí viene la pregunta, bueno, ¿cómo los divido? Es Ujú. lo que tú Ujú. dices, bueno, ¿de qué consumidores estamos hablando? Entonces fíjate que nosotros podríamos, una manera tradicional de dividir a los consumidores, obviamente son los estratos socioeconómicos. Claro. ¿Por qué? Porque dependiendo del estrato socioeconómico, que es para los que nos están escuchando, la clasificación socioeconómica es una manera de dividir a las personas o clasificarlas, pero tomando en cuenta un constructo de variables, un grupo de variables, donde puede haber, por ejemplo, variables como la educación, como el tipo de trabajo que la persona tiene, el nivel de ingreso. O sea, no se refiere solamente a ingresos, Ujú. aunque estas clasificaciones han sufrido grandes modificaciones en estos últimos años, en el caso de Venezuela, y le hemos tenido que adaptar. Entonces, por ejemplo, hoy día, para poder clasificar al consumidor, no solamente es como antes, que era el nivel educativo, que era el tipo de trabajo o dónde vivías, sino que hoy día hemos tenido que incorporar otras variables, como por ejemplo, si consumen en ciertos lugares fuera del lugar, como restaurantes, si tienen acceso a ciertos bienes y servicios, como por ejemplo un seguro, un vehículo, si tienen acceso a divisas, porque eso obviamente en una economía que tiene inflación y Ujú. devaluación, también nos da un poquito un indicador de qué tan indexado está ese consumidor. Y eso entonces podría ser un criterio. Un criterio es, oye, bueno, hay distintos tipos de consumidores de acuerdo a su poder de compra, a esa variable tan importante, obviamente, porque estamos hablando de un mercado de consumo, entonces es distinto, consumen cosas distintas, tienen comportamientos distintos, pero no es la única manera de dividir a los consumidores. En el caso de Venezuela, entonces, bueno, nosotros, por ejemplo, hablamos de un consumidor de estrato socioeconómico alto, que en el caso de Venezuela no llega al 3% de la población, Ujú. por la estructura que tenemos,
pero luego tenemos un estrato clase media, que toda la vida hemos hablado. Claro, ahora la clasificación, las variables que explican que seas clase media es distinto, pero ahí hablamos de una clase media emergente o una media establecida. Luego hablamos del estrato bajo, que también se divide en lo que es el bajo con oportunidades o el bajo excluido. Claro. Que, Ahora, por ejemplo, en son clase personas que media, por tienen ejemplo, menor ¿qué poder de compra. porcentaje podríamos estar ubicando allí? ¿Qué Mira, porcentaje de la población? sí, el medio emergente es un poco menos del 10%. Mm, Entonces, para que tengas una idea, de repente, bueno, yo empecé hace como 30 y pico de años atrás en investigación de mercado, y cuando yo me empecé con esto, más o menos la clase alta y media era como el 20 y algo por ciento. Hoy día no llega al 10. estamos hablando, exacto, bueno, si sumas alto y medio o emergente, estamos hablando de un 12-15%. Imagínate, un grupo O pequeño sea, hablamos de un realmente. 85% que está en clase baja, bien sea con oportunidades Exactamente. o desplazados completamente, pero Medio, lo que pasa es que son 85%. medios, después hay un medio establecido, Ok. que sería una clase media baja, vamos a decirle un nombre, que ahí podemos estar hablando de un 25% de la población. Ujú, Claro, esa clase media, que llamamos media establecida, es distinta a una clase media de hace 25 años. ¿Ok? ujú. Entonces, lo que pasa es que, bueno, las cosas han ido cambiando, pero bueno, esa sería una manera de dividir al consumidor. Entonces, fíjate que a veces cuando a uno le preguntan o queremos hablar del comportamiento de los consumidores venezolanos, es un reto porque tienes, bueno, ya va, ¿de qué consumidores estamos hablando? Ojo, ahorita solamente nos referimos a la clasificación socioeconómica, pero también hay clasificaciones o divisiones de consumidores con base a sus comportamientos con Mm, respecto a variables psicográficas. Por ejemplo, cómo ellos ven ciertos, por ejemplo, podremos hablar de un consumidor, sí, dependiendo del negocio donde estemos, por ejemplo, gente que cuida la salud, que se preocupa por la vida, por disfrutar la vida. O sea, hay muchas maneras de clasificar a Ujú, los ujú. consumidores, y nosotros, ahí el mensaje más importante es que es difícil generalizar, hay que dividir el mercado dependiendo de lo que queramos. Y ojo, y después viene otro tema muy importante, que es un error muy típico que cometemos a veces en los negocios cuando estamos en tiempos de crisis o negocios en mercados que se han achicado, que es tratar de venderle a todo el mundo. Eso también puede ser un error. Hay algunas compañías de consumo masivo que le hablan a todo el mundo, pero Mm, mm, incluso hasta esas compañías, que no voy a mencionar acá para ujú. no infringir los temas de publicidad y eso, pero hasta esas compañías tienen portafolios de distintas marcas que o usan canales de distribución diferentes. A veces te consigues en algunos canales productos que no consigues en otros canales. mm, Entonces, las propias compañías, a través de los canales de distribución, a través de los productos de las marcas, dividen o llegan a distintos grupos de consumidores, no llegan con una sola oferta igual para todo el mundo. Entonces, incluso en las empresas de consumo masivo se da esa segmentación. Entonces, sí. pero los negocios que no son de consumo masivo, un error típico puede ser eso: oye, yo le quiero hablar aquí a todo el mundo porque yo necesito vender, Ujú. Mm, se me cayó el mercado, entonces yo a todo el mundo le vendo lo mismo, y le quiero hablar a todo el mundo. Entonces, lo que suele pasar son las compañías que les está yendo mal, que no ven buenos resultados, que no le están funcionando muchas de sus tácticas o iniciativas de marketing. ¿Por qué? Bueno, por eso, porque al final es como en la vida personal. Cuando tú quieres hacer feliz a todo el mundo y quieres ser amigo de todo el mundo y que todo el mundo te quiera, lo sí, que suele pasar es que eres infeliz. claro, No te quiere No, nadie. no absolutamente. conectas con nadie. Así Sí, es. porque yo pongo ese ejemplo porque ese es un ejemplo muy cotidiano. Sí. Mm, Gente que a veces quiere, por inseguridad, por X razón psicológica que ya no entra dentro de mi campo de estudio, quiere complacer a todo el mundo, quiere ser aceptado y querido por todo el mundo, y al final fracasa, Ujú, porque al claro, final no conecta con nadie. O sea, es al así. Y final, si no se y queda lo sin mismo le pasa a energía. las empresas. Claro. Sí, entonces, Conversamos, amigos, con Carlos Jiménez, experto en tendencias de mercado y estrategias de negocios. Hoy hablamos con él acerca del comportamiento del consumidor y más aún en los tiempos que vivimos. ¿Ah? Ahora, Carlos, te pregunto, y tomando en consideración esos distintos grupos de consumidores que nos hablas, ¿qué buscan como prioridad según cada grupo, ¿no? A la hora de decidir una compra. ¿Qué priva hoy en día en la decisión de compra de cada uno de esos grupos? cómo no. Fíjate, a pesar de todo lo que dijimos ahorita, sí es verdad que hay unos comportamientos mayoritarios. O Ujú, sea, incluso hay cosas bastante horizontal, aunque estemos hablando de estratos socioeconómicos diferentes o de grupos de consumidores. Por cierto, otra manera de segmentar
es por el tema etario, la edad, Ujú. pero sí hay unas cosas que son bastante amplias. Por ejemplo, hoy día los consumidores buscan información en Internet a la hora de comprar. Ok, Y el consumidor venezolano lo hace más que en América Latina, porque estamos acostumbrados a quizás hay escasez, hay variaciones de precios por el tema cambiario. Entonces el consumidor es como muy proactivo en, oye, déjame ver si esta es la mejor oferta que puedo conseguir. ok. Entonces eso es un comportamiento mayoritario. El tema de buscar una relación precio-valor, entonces ahí entro a tu pregunta, ¿no? Que Ujú. también es un comportamiento mayoritario. Tendemos a ver la calidad y al precio como variables antagónicas, porque así nos enseñaron y así era el mercado. Oye, Ujú. mira, hay gente que busca productos de calidad y eso lo asociamos con marcas reconocidas y generalmente una oferta de productos costosos. Ujú. Y después veíamos en el otro polo gente que más bien es sensible a precios, ya sea porque esa es su psicografía, su manera de comportarse, o porque tiene menor capacidad de compra, y esas personas compran productos de más bajo precio, y entonces ahí antagónicamente esos productos se veían o se asociaban con algo de menor valor o menos calidad. Ok. Ah, bueno, eso tiene menos calidad, es más barato. Y eso es un poco como se movían los mercados tradicionales, pero eso ha cambiado. Entonces hoy día, como yo digo, ya no tenemos que ver la calidad del precio como antagónicos. Y de hecho, el 67% de los consumidores venezolanos, que ese sí es un comportamiento mayoritario, ahí entra gente de la clase media, de muchos grupos, ahí hay un comportamiento de, yo lo llamo el comprador de valor, que ese Ujú. es un comprador que está buscando la mejor calidad que pueda pagar. Y esa calidad Entonces, siempre está, y te lo dejo para la próxima parte, luego la cómo pausa. no, Esa mayor calidad está siempre asociada o con las marcas más reconocidas, más famosas, más publicitadas, o no. Puede haber productos de la misma calidad, pero que no hacen tanta bulla en el mercado. No sé, al regreso a la pausa ajá, hablamos de eso y también de lo que cómo no, tiene que ver con la fidelidad de marca. O sea, la gente se Ajá. sigue siendo fiel a las marcas o no, o busca a lo mejor otras Alternativas. alternativas bueno, que no es la marca que siempre compraban, pero que por razones de novedad o por razones de precio se animan a comprar otro tipo de productos. Pero bueno, al regreso de la pausa seguimos conversando con Carlos Jiménez, experto en tendencias de mercado y estrategias de negocio aquí en Agenda Éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Esto es publicidad. Bueno, tienes mercancía que comprar en los Estados Unidos y traerla hasta Venezuela. Bueno, tienes que saber que para esos envíos grandes y pesados en JJ Import Corp te ofrecen la solución perfecta y son los envíos marítimos. Mañana jueves sale uno de esos envíos. Y bueno, lo excelente de este servicio es que te van a simplificar el proceso, te brindan asistencia en la nacionalización de la mercancía y te ofrecen tarifas especiales si eres un comerciante o eres un empresario. ¿Quieres más detalles? Bueno, te recomiendo que los contactes a través de su cuenta en Instagram, @JJImportCorp. Puedes también visitar su página web www.jjimportcorp.com o escribirles un correo a info@jjimportcorp.com haciéndole todas las preguntas que necesites y aclarando cualquier duda que tengas antes de contratar sus servicios. Una gente maravillosa, un gran servicio. Te lo recomiendo. JJ Import Corp durante todo el año es tu aliado logístico. Bueno, tienes dolor de garganta, alguna afección. Nosotros los que trabajamos con la voz, cantantes, actores, locutores, periodistas de radio y televisión, pero siempre tenemos que estar muy pendientes de nuestra voz, de nuestra garganta. Si tienes alguna afectación, allí están la Farcaína o Tantum, que son de Laboratorios Elmore. Pero si el médico te recomienda, por ejemplo, acetaminofén, y es para un niño, bueno, también Laboratorios Elmore tiene Tachipirín, que es el acetaminofén de Laboratorios Elmore para los niños, o Tachiforte si es para adultos. Pero te recomienda o te sugiere, te dice que tienes que tomar ibuprofeno. Bueno, 200 miligramos de ibuprofeno lo tiene Brugesic. Es que son muchísimos los productos que tiene Laboratorios Elmore a lo largo de 65 años, acompañando a la población venezolana con productos de reconocida y comprobada trayectoria. Ya lo sabes, si el malestar no cede con el tratamiento, suspéndelo de inmediato y consulta al médico. Laboratorios Elmore. Agenda Éxito. Puntos de vista para conocer y entender el mundo. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. Son las 3:41 de la tarde. Seguimos conversando con Carlos Jiménez, experto en tendencias de mercado y estrategias de negocios, además de ser un gran corredor y también lleva la página Soy Maratonista. Carlos, dejamos pendiente antes de la pausa los temas relativos, por ejemplo, a fidelidad de compra o lo que tiene que ver con las compras, las marcas también, la fidelidad a esas marcas. ¿Cómo se está comportando en este momento el comprador venezolano? ¿A qué le está prestando más atención? Sí, cómo no. Fíjate, en términos generales, entonces yo comentaba que estamos en presencia de un comprador de valor, en donde el 67% de la población quiere, el consumidor de hoy es complejo, porque el consumidor de hoy quiere precio bueno o conveniente, pero también quiere marca, o en este caso calidad. No, y te preguntaba, perdón, Carlos, también la vinculación entre calidad y marcas muy reconocidas o muy publicitadas también, ¿no? Sí. Ahorita vamos para allá. Entonces, fíjate, el consumidor quiere todo. El consumidor quiere relación precio-valor. El consumidor quiere... Entonces ya la marca, ya la calidad, mejor dicho, y el precio no son antagónicos necesariamente, sino que el consumidor aspira a tener un nivel de calidad estándar o bueno y un precio razonable o competitivo, ¿no? Y ahí está el 67% de los consumidores venezolanos. ¿Qué pasa? Entonces vamos a ir respondiendo de la parte de las marcas y de los atributos específicos. Eso varía dependiendo de las categorías. Entonces, por ejemplo, nosotros nos vamos a encontrar, como yo digo, las categorías en donde la persona se mete el producto en la boca, como por ejemplo los alimentos, las medicinas, son categorías en donde la calidad es muy valorada. ¿Por qué? Porque, bueno, aunque el precio es determinante y muchos alimentos la gente cuando va al supermercado pregunta, mire, ¿cuál es el más económico que tiene? Cuando van a charcutería, por ejemplo. Pero siempre dentro de una calidad mínima aceptable. Entonces ahí, en esas categorías, medicinas, alimentos, en ambas particularmente, tanto la calidad como el precio son importantes. Lo que pasa es que, bueno, definitivamente la calidad es muy fuerte allí. En el caso de las medicinas, la marca
Fíjense que en los casos de los alimentos la marca ha perdido mucha fuerza, pero en las medicinas es mucho más importante. ¿Por qué? Porque la marca y la calidad están asociadas, y la calidad, y la marca en temas de las medicinas es una manera de ver el certificado de origen. Bueno, ¿dónde viene esa medicina? La hizo un laboratorio reconocido. Entonces ahí la gente es mucho más cuidadosa para un tratamiento, por ejemplo. En el caso de los electrónicos, también la marca es mucho más fuerte que lo que puede ser, por ejemplo, en otras categorías, como alimentos. Electrónicos, ¿por qué? Porque esa es una compra de alto desembolso. Es un producto de más valor, además es un producto que tiene un componente importante de expresión. Entonces también hay un tema de que no solamente quieres que ese electrónico funcione, porque estás gastando o estás invirtiendo una cantidad de dinero importante, sino además quieres que la gente te vea con ese producto, porque eso forma parte de tu estilo de vida. Por ejemplo, unos audífonos son el típico producto, estos audífonos grandes que usan mucho los jóvenes. Sí. Bueno, ahí la marca es importante porque, oye, no solamente tienen que oírse bien, sino verse bien. Entonces la marca ahí tiene más importancia que lo que puede tener. Entonces aquí lo importante, yo bromeo porque yo tengo una gráfica donde están una cantidad de categorías y es mucho colores. Entonces yo digo, mira, esto es como el arco iris del tema del Día del Orgullo. Exacto, la Ajá. diversidad sexual, todos los Sí, colores sí, que sí. identifican. Claro, Ok. porque aquí todo hoy día es importante. Claro, dependiendo de cada categoría o sector de actividad, en algunas va a ser más importante la marca, en otras el precio, en otras incluso el empaque. Por ejemplo, en las fragancias, en la belleza, es muy importante el empaque, esa presentación que llamamos, igual que en la ropa, por ejemplo. Eso te iba a preguntar, Carlos, en cuanto a esas categorías como la ropa, los zapatos, los Ajá. cosméticos, todo lo que esté ligado, digamos, a lucir, a verse bonita, bonito, etcétera. Sí, fíjate que en la ropa y el calzado, la variable más importante tiene que ver con la duración, Ujú. porque es una manera como la gente interpreta la calidad. Yo quiero comprar una ropa que sí, que esté a la moda, y por eso es que me interesa la variedad. Variedad y moda es muy importante, pero va de la mano de la durabilidad, porque el consumidor hoy día quiere que esa moda, sobre todo en un país como Venezuela, oye, sabes, como que no me voy a comprar la camisa para ponérmela 3 veces. Ajá. Tiene Ok. que ser bonita, tiene que haber variedad en la tienda cuando yo la vaya a comprar, cosas novedosas, pero también que duren, que tengan Claro, de buena una calidad, calidad buena buena, tela, por ejemplo. calidad física, Sí. por decirlo de alguna manera. Entonces, y el tercer mensaje con respecto a la pregunta, aparte de que entonces hay muchas variables y van a variar dependiendo del sector, es que sí, definitivamente hay una merma de la lealtad hacia las marcas en términos generales, a pesar de que, como dije, en calidad, en categorías como los electrónicos, la merma es menor, pero en general hay una tendencia que yo hace unos años mencionaba, que era el desapego hacia las marcas. Entonces, fíjate que en Venezuela, lo que yo llamo aquí los leales duros, es decir, los radicales, así que compran la marca, no importa que la marca les pegue y los trate mal, son menos del 20%. O sea, estamos hablando de 16, 17%, claro, en un análisis general, porque acuérdate que esto varía, no es lo mismo, como dije, en los electrónicos los leales duros son más, pero en general en el mercado venezolano, los consumidores que pueden ser catalogados como leales a las marcas, esos leales radicales que les encanta comprar marca, no importa que la marca le cobre lo que sea o los trate mal, son menos del 20%. Ok. ¿Okay? Entonces ha habido un deterioro, pero ojo, no lo veamos como antagonismo, no, entonces ahora todo el mundo busca los precios, porque fíjate que en el otro espectro, en el otro lado del espectro, están lo que yo llamo los golilleros, que es un término reconocido por la Real Academia Española, y por eso lo digo aunque suene, porque es un coloquialismo reconocido, por cierto venezolano, que el golillero es el que siempre quiere obtener algo gratis, no pagar o pagar lo mínimo. Ahí en Venezuela el golillero es menos del 10%. Entonces tú dices, hay pocos leales duros, hay pocos bolilleros, entonces la mayoría está en el centro, que es un consumidor racional, es un consumidor muy analítico, que sí, se puede enamorar de una marca, puede preferir en algún momento dejarse llevar por ciertas cosas, pero que es un consumidor que saca las cuentas y que quiere la mejor calidad a un precio razonable. Y en cuanto a O sea, no es compras una por cosa o la otra. volumen, Carlos, por ejemplo, compras por grandes volúmenes o compras
al detalle, esas cosas que, no sé, pues a lo mejor un champú, un jabón o lo que sea, en tamaños muy pequeñitos, pero que me resultan, no sé, un pote de café, un envase de café de 200 gramos, por ejemplo, que a lo mejor me da para 2, 3 tazas o para 2, 3 días solamente, pero eso la gente está optando más por ese tipo de compras o se sigue comprando pues por el kilo de café Medio o el kilo. galón Detallado, o el el paquete sachet. completo de harina, o sea, ese tipo de Sí. cosas. ¿Cómo se está comportando en este momento en cuanto al Fíjate que en volumen? Venezuela, Ujú. cuando tú lo comparas con un mercado como Estados Unidos, en Estados Unidos Sí, hay cadenas de tiendas de compras de volumen, Sí. sí. como Sam's Club, como Costco. Aquí hay cada vez menos. O sea, aquí, porque obviamente es un mercado de mayoría, entonces el desembolso que las personas en Venezuela como consumidores tenemos es menor. Entonces tú, a pesar de que tú sacas tu cuenta y tratas de comprar el valor, obviamente tienes una cantidad de dinero en el bolsillo. Ujú, Ujú. ujú. Entonces, estas compras de lotes o de grandes empaques han ido reduciéndose en el mercado. Este es un mercado que tuvo 6, 7 años de recesión económica y Ujú. de contracción económica importante, entonces la gente se fue moviendo a desembolsos más pequeños, a empaques más chicos, porque era la manera como las marcas o las empresas buscaban mantenerse en el mercado con una oferta que pudiera ser viable para un consumidor que tenía menos dinero en el bolsillo. Entonces, más bien la tendencia ha sido entonces a empaques más pequeños. A pesar de que, bueno, los últimos años ha habido cierta recuperación en el mercado, leve, pero la ha habido. Entonces, bueno, ha dado espacio a que algunos segmentos o grupos de estos consumidores sí saquen sus números y digan, oye, mira, a mí me conviene comprar empaques un poco más grandes, porque cuando vemos el precio unitario, ya sea Ujú. por gramo, ya sea por unidad, es más conveniente. Pero no es Ujú. algo que es lo más común de este mercado. Ya. Carlos, también hay como una tendencia a la alimentación saludable, ¿no? Y de verdad que han surgido, o por lo menos vemos en el mercado, una gran cantidad de emprendedores haciendo productos que básicamente pues están hechos para satisfacer las necesidades de estas personas interesadas en este sector. ¿Ese es un sector que ha tenido éxito o nunca se equipara con, bueno, las marcas que conocemos y el tipo de comida que a lo largo de la vida pues se acostumbraba Claro. a consumir? Mira, eso es una tendencia, Ujú. pero es interesante que lo hayas mencionado porque es una tendencia. Nosotros, a pesar de que tenemos nuestras dificultades, Venezuela, hoy día el mundo está muy conectado. Entonces, a pesar de que nosotros podamos tener menores ingresos, ciertas dificultades, hay tendencias que son globales que también llegan aquí. Sí, Y esto es una tendencia global, la gente. Y así es. sobre todo la pandemia la aceleró. Así como la pandemia aceleró la digitalización, también aceleró la preocupación por la salud, que ambas cosas venían creciendo, pero obviamente la pandemia las potenció. Entonces, en Venezuela no es la excepción. De hecho, cada vez que vamos al supermercado, cada vez más nos encontramos productos sin gluten, Ujú. productos sin azúcar, productos bajos en sodio, una cantidad de productos Leches que hacían vegetales, por ejemplo. Ah, leches sustitutivas de la leche de vaca. Entonces empezamos a ver y todavía, por ejemplo, vemos poco, pero cada vez vamos a empezar a ver también lo que llaman el plant-based, que son los productos basados en vegetales, ujú, que sustituyen, por ejemplo, carne, que sí. sustituyen leche, lácteos, etcétera, y que eso hay un poquito menos, se ha crecido menos que otras cosas, pero que seguramente va a venir. Entonces, eso, hay dos mensajes. El primero es que, mira, nosotros estamos en esa tendencia, porque el mundo está en esa tendencia, pues, Mm, y nosotros no estamos de espaldas. Pero, así como el mundo está en esa tendencia y nosotros también, eso también es un nicho en el mundo. Porque cuando tú ves mercados, volvemos a un ejemplo como los Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos hay incluso cadenas de supermercados especializadas así o es. muy enfocadas en productos naturales y Mm, saludables, pero aún eso dentro de las ventas minoristas en los Estados Unidos eso sigue siendo minoría. ujú, O sea, porque la mayoría de la gente come productos masivos que no reúnen esas características. Obviamente, o sea, allá también es un segmento de mercado. Obviamente ese segmento de mercado en Venezuela es más chiquito. ¿Por qué? Porque todavía ese tipo de productos se producen a nivel artesanal, a pequeña escala. Generalmente, como tú bien lo dijiste, son empresas como sí, emprendimientos. Entonces, muchas veces esa oferta no a nivel de precio es menos competitiva que un producto son industrial que se hace a costosos, sí. mano. Ujú, Entonces, comer saludable es costoso, sí. ojo, en Estados Unidos y aquí también. Sí. Pero aquí como el segmento de la población de estrato medio alta
que es la que podría tener más poder de compra, es menor, entonces ese es un segmento más pequeño. En cuanto a los canales de comunicación, digamos, eh, los venezolanos le están prestando más atención a lo que se transmite a través de redes sociales, a través de lo que se llaman los influencers o este tipo de comunicación, o todavía los medios de comunicación tradicionales son un buen canal para publicitar, para anunciar un producto, Carlos. ¿Cómo lo Claro. ven ustedes? Sí, cómo no. Mira, fíjate, esto es una batalla que yo he tenido casi que por una batalla personal, porque a veces volvemos a los antagonismos. Ujú. Calidad o precio. Entonces, digital o medio tradicional. Tendemos a ver o la tienda física o comprar por Sí. internet. Entonces, yo siempre digo, no, mira, es que el mundo de hoy no tenemos que ver las cosas como blanco o negro. Entonces, hoy día los medios tradicionales tienen su espacio. Obviamente la televisión hoy no representa lo que era Ujú. hace 20 años. Ha sido un medio que ha perdido no solamente alcance, que es lo que quizás hasta menos ha perdido, pero ha perdido influencia en Ujú. comparación a los medios digitales. Más bien la radio, y no lo digo como complaciendo por donde estamos hablando ahorita, sino que creo que la radio es uno de los medios tradicionales que mejor se ha integrado con lo digital, porque la radio por naturaleza era muy interactiva. Sí. La gente llamaba por teléfono, entonces más bien las plataformas digitales han permitido que la radio se mantenga y la publicidad exterior sigue teniendo su espacio, porque al Mm. final nos tenemos que mover. Entonces, las dos cosas están allí, cada cosa, volvemos al tema, depende del sector, depende de la audiencia, del Mm, mercado, de lo que queramos, pero sí es verdad que hoy día, obviamente la mayoría de los presupuestos de marketing se van a los medios digitales. ¿Por qué? Porque es que la mayoría del tiempo la gente lo pasa conectado a medios digitales. Ujú. Más de la mitad, más del 60 y tanto por ciento de los presupuestos de marketing a nivel global, y Venezuela no es la excepción, se van a lo digital. Y hay una cosa importante, cuando tú le preguntas a los consumidores venezolanos, oye, ¿tú buscas en internet a la hora de comprar? 60 y tanto por ciento, más de 2/3 te dicen que sí. Y Ok. cuando van a comprar algo, lo buscan primero en internet. Y de hecho, un 29% es el grupo más radical, dice, no, yo no compro nada sin buscarlo primero ujú. Ujú. en las redes sociales. Sí, porque Ahora, tiene que ver ¿dónde un poco, buscan? perdón Carlos, que hablábamos ayer justamente hablando de los temas de seguridad, que te da la posibilidad de verificar, oye, los comentarios que te hace la gente, o sea, como Claro. que hace un pequeño estudio de mercado sin moverte Exacto, de tu oficina o de tu casa, ¿no? exacto, que mucha gente antes lo veía como, entonces la gente va a comprar por e-commerce. No, ir a la tienda es un evento social, que Ujú. muchas veces lo hacemos con la familia, y eso tiene un valor increíble. Pero a veces también lo digital tiene un valor. Pero aunque yo no compre, no haga la compra o la transacción por internet, la internet es un medio Ujú. clave para comparar, para buscar información. Claro. Y fíjate que cuando le pregunto al consumidor venezolano dónde busca información para comprar, el primer lugar son los marketplaces. Ujú. Es decir, lo que sería el equivalente en Estados Unidos de Amazon, que es el número uno, Ujú. aquí puede ser un mercado libre, y ahora todos estos mercados o marketplaces que están en las aplicaciones. Ese es el primero. El segundo, las redes sociales. Sí. Facebook Marketplace y las propias redes sociales. Hoy TikTok se convirtió en un buscador. Ujú. Oye, ¿quieres buscar un restaurante? Lo buscas en TikTok. Mm, Y en tercer lugar es cuando se queda Google. O los buscadores, bueno, Google, que es el líder que tiene la mayoría. Entonces, y viene un cambio muy fuerte que todavía no está ahí tan fuerte, pero que va a crecer mucho exponencialmente, que es la inteligencia artificial. Así es. Todas estas cosas, ChatGPT, la inteligencia generativa que llaman, el sí, chat eso generativo. está Pero si hay en gente que está toda novia parte. y novio busca por internet, imagínate tú. ¿Qué queda para un Exacto, pantalón que o para o para Oh, un buscan refresco? sí. por internet. Gracias, No buscan unos Carlos. pantalones o un teléfono móvil. Así es. Y muchas gracias, Gracias, Carlos. Carlos. Muy interesante toda la información compartida. Carlos Jiménez es experto en tendencias de mercado y estrategia de negocio. No sé si estás allí. Tienes redes sociales, Carlos, ¿cierto? Sí, sí, claro, claro. Bueno, pueden visitar mi sitio web, Ujú. carlosjimenez.net. Jiménez con Perfecto. J y Z al final. Ahí está Y todo. bueno, ahí están todos los enlaces a las redes, en Instagram, Carlos Jiménez Net. Así que un gusto haber conversado con ustedes. Igualmente. Igualmente, Gracias, Carlos. Bueno, momento de escuchar buena música en Agenda de Éxitos. Regresamos en breve para comentarles alguito más en esta primera hora del programa. precisamente es que nos trae el azar de la